Welcome to Ifa Stories, where ancient wisdom meets modern storytelling. Step into the sacred world of Ifa, the Yoruba spiritual system, where every tale carries the power of divination, destiny, and deep cultural insight. Join us as we unravel the mysteries of the Orishas, the divine forces guiding our paths, Orunmila, the Iron Moles, and many more. Each story is a bridge between the past and the present, weaving timeless lessons that inspire, enlighten, and transform. Embrace the wisdom, honor the tradition, and journey with us into the heart of Ifa. Subscribe now and let the stories guide you. To explore full Yoruba stories, Ifa teachings, and ancestral wisdom, visit our website, www.ifastories.com. Step into the sacred path for more resources and information. Historia Oge. Suyere, cántico. Ni oge agua ni gue baguo agua ni opon mepri yeye lono nire ni opon moni yeye. La familia de Oge era muy pobre y lo habían empeñado en la casa de Olodiguona. Oge pasó mucho tiempo allí y su familia nunca iba a visitarlo. Finalmente, cansado de su situación, fue a consultar a Runmila, quien le realizó una adivinación o sodé y le reveló este odú. Runmila le dijo: debes hacer ebó con un gallo, 6 palomas, granos, ministras y una gran cantidad de dinero. Después de completar el ebó, Runmila le entregó los granos a Oge y le dijo: ve a casa y siembra estos granos en un pequeño terreno que pertenezca a Olodiguona. Cuando coseches, guarda las semillas y vuelve a sembrarlas. Repite este proceso continuamente hasta que obtengas una gran cosecha. Oge pidió un pedazo de tierra a Olodiguona, y éste le respondió: toma lo que necesites, pero como solo tenía unos pocos granos, solo pudo sembrar un pequeño terreno. A partir de ahí, las plantas brotaron, las cosechó, volvió a sembrarlas, y continuó este ciclo. Un día, Olodiguona vio que las cosechas de Oge estaban creciendo, y sus ojos se llenaron de envidia. Fue a robárselas. Oge se dio cuenta de que lo estaban robando y volvió a ver a Runmila. Runmila volvió a ver el mismo odú y le dijo: te están robando, pero atraparás al ladrón, y el ladrón es alguien de tu propia casa. Le prescribió un ebó para protección y justicia. Oge realizó el ebó, y unos días después, Olodiguona lo mandó a hacer un mandado. Oge salió, pero regresó de improviso, y sorprendió a Olodiguona robándole la cosecha. Sorprendido, Olodiguona le dijo: guarda silencio, no me delates, te conviene, te daré 2 sacos llenos de dinero. Oge respondió: déjame pensarlo, te daré mi respuesta más tarde. Volvió a consultar a Runmila, quien le dijo: ese dinero no es suficiente, dile que debe triplicar la oferta. Olodiguona accedió, porque en África el robo se considera un delito muy grave. Más tarde, Oge fue a ver a Olodiguona y le dijo: no estoy satisfecho con lo que me diste. Mi silencio vale mucho más. Olodiguona le ofreció más dinero, pero Oge aún no estaba conforme y exigió: quiero la mano de tu hija. Como se gustaban mutuamente, Olodiguona aceptó y se casaron. Pero Oge todavía no estaba completamente satisfecho. Hizo otra exigencia y Olodiguona le respondió: para que no me pidas más nada, te entrego esta propiedad. A partir de ahora, adminístrala tú mismo. Oge creyó que por fin había alcanzado la felicidad, pero poco después se volvió arrogante, creyéndose rico y poderoso. Dejó de visitar a Runmila y de hacer lo que Ifa le había prescrito. No pasó mucho tiempo antes de que, debido a su orgullo, comenzara a tener muchos problemas y enemigos. Un día, estos enemigos se confabularon. Mataron a un hombre y arrojaron el cuerpo en las tierras de Oge para incriminarlo. Oge fue encarcelado. Para limpiar su nombre, tuvo que gastar todo su dinero, quedando una vez más en completa pobreza. Nota: cuando prosperes, no te vuelvas arrogante. No olvides a Runmila, o perderás tu fortuna y volverás a caer en la miseria.